Lectura comentada de la Biblia. Lucas capítulo 9 al capítulo 16. La obra de Jesús requería de colaboradores, el enfoque incorrecto, el uso adecuado del dinero. Dentro del trabajo específico de Jesús, que era anunciar el evangelio del reino a todo lugar posible y a todas las personas, Jesús en su humanidad estaba limitado en ese sentido y por ello requería de ayuda de más gente para este trabajo. Había más de 12 personas que seguían a Jesús y que estaban comprometidos como aquellos 12, pero no era toda la multitud que le seguía. Así que ahora Jesús designa a un grupo de 70 personas para preparar algunas ciudades, para cuando Él las visitara más tarde. Estos discípulos no poseían calificaciones especiales, no eran los más educados, ni los más capaces, ni los de más alto nivel social que otros seguidores de Jesús. Lo que los capacitó para su misión fue su conocimiento del poder de Jesús y su visión para llegar a toda la gente. Jesús envió a 35 parejas para que pudieran alcanzar a toda la gente de los alrededores, y aún así Cristo les dijo que rogaran a Dios para que les enviara más obreros. Esta labor es interminable hasta nuestros días, pero la tarea no es fácil, sino ardua. No es sencilla ni segura, porque siempre habrá oposición y peligro, y Jesús envió a sus discípulos como corderos en medio de lobos. En este deseo de servir al Señor, el Espíritu Santo nos deja ver una historia donde podríamos entender que muchas de las veces nuestro enfoque de servir al Señor es más importante que el mismo Señor. La historia de María y de Marta es relevante en este sentido, y el hecho de que se vea a Marta, María y a Lázaro por su hospitalidad tiene mayor significado cuando notamos que este era un requisito social en la cultura judía de esos tiempos. Se consideraba vergonzoso cerrar la puerta a alguien. Al parecer, esta familia cumplía muy bien con esto. A Marta le preocupaban los detalles, le encantaba agradar, servir, hacer las cosas bien. Tal vez, al ser la mayor, temía la afrenta para su hogar si no satisfacían las expectativas. Procuraba hacer todo lo que él era posible para evitarlo, y como resultado, le era difícil descansar y disfrutar de la presencia de sus invitados. Incluso le fue difícil aceptar la falta de cooperación de su hermana María en todos los preparativos. Sus sentimientos eran tan intensos que al final le pidió a Jesús que interviniera en este asunto. Él con toda amabilidad corrigió su actitud y le mostró que, si bien es cierto que sus prioridades eran buenas, no eran las correctas. Era más importante prestar atención a los visitantes que lo que tratara de hacerse por ellos. Y en este caso, no solamente ella, sino todos nosotros deberíamos saber que no es más importante lo que hacemos para el Señor que el Señor mismo. No podemos descuidar nuestra relación con Él. Posteriormente hallaremos a Marta una vez más sirviendo una cena a Jesús y a sus discípulos, porque nunca dejó de servir. Pero esta vez la Biblia narra su silencio. Empezaba a aprender lo que su hermana menor ya sabía. Lo importante es callar y escuchar cuando el Señor está hablando. Otra manera de servir al Señor es con nuestros bienes. Y en esta parábola del mayordomo infiel encontramos una enseñanza al respecto. Un mayordomo era un administrador, especialmente al cargo del dinero o la propiedad. En la historia que contó Jesús, el jefe del mayordomo, un hombre rico, escuchó que su administrador lo había engañado, es decir, que había disipado sus bienes, y lo llamó a rendir cuentas. Así que inmediatamente pensó en cómo arreglar el problema que le vendría, porque ya no tendría trabajo ni recursos para su vida. Así que se dijo: ¿qué haré? Porque mi amo me ha quitado la mayordomía. Y también sabía que otras opciones no le eran tan atractivas como cavar. Él decía que no podía, y mendigar le daba vergüenza. Entonces el mayordomo se hizo amigo de los deudores de su amo,
al liquidar sus cuentas por menos de lo que realmente debían. Por lo tanto, el mayordomo, sabiendo que sería llamado a rendir cuentas, usó su posición actual para prepararse para la siguiente etapa de su vida. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, aunque no aprobó su conducta. El amo sí aprobó la inteligencia del mayordomo. Y Jesús agregó la idea de que los hijos de este siglo eran más sabios, audaces y más directos en el manejo de lo que tenían, es decir, más sagaces que los hijos de luz. Al parecer, Jesús usó a un hombre obviamente deshonesto como ejemplo para sus discípulos. Sin embargo, la idea era establecer que importaba mucho en dónde pones tu dinero o para qué lo usas, porque donde lo hagas tendrás trascendencia en lo espiritual. Cristo dijo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Pero esto es lo que haría el mundo. Pero un creyente debe ganar amigos para la eternidad con el uso correcto de sus riquezas. Y pone en contexto a esta declaración que no podemos servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas solamente son el medio para servir al verdadero Señor por medio de invertir en su obra.